¿Cómo es posible que alguien que caminó con Jesús, vio sus milagros, escuchó su voz y fue testigo de su amor, haya terminado traicionándolo con un beso? ¿Fue Judas simplemente una marioneta en un plan divino que ya estaba escrito? ¿O fue él el arquitecto de su propia ruina, movido por la ambición, el ego y la codicia? Este personaje ha generado debate por siglos. Algunos lo ven como víctima del destino, atrapado en una historia que no podía cambiar. Otros lo señalan como el traidor definitivo, símbolo de la falsedad espiritual. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Fue manipulado por fuerzas oscuras más allá de su control? ¿O simplemente permitió que su corazón se endureciera al punto de vender al Hijo de Dios por unas monedas? Jesús lo escogió, lo envió con poder, le lavó los pies, lo llamó amigo, y aún así Judas lo entregó. ¿Qué pasó en su alma? ¿Fue una caída repentina o un proceso silencioso que terminó en traición? Y más importante aún, ¿qué nos dice eso sobre nosotros? Quédate hasta el final, porque vamos a desnudar la historia de Judas no solo para entender su tragedia, sino para evitar repetirla. La traición no siempre comienza con un acto grande, sino con una pequeña rendición interna, que, si no se trata a tiempo, puede terminar alejándonos para siempre del Maestro. Hablar de Judas Iscariote es entrar en un terreno espiritual delicado, pero necesario. No solo porque su nombre se convirtió en sinónimo de traición, sino porque su historia contiene lecciones vivas que siguen resonando hoy. La pregunta que nos hacemos es directa y compleja a la vez. ¿Fue Judas manipulado o actuó por su propia ambición? Para responderla, debemos entender su contexto, sus decisiones y el propósito eterno de Dios revelado en la Escritura. Desde el principio Jesús sabía quién era Judas y lo que haría. En Juan 6, 71 dice: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Esto puede parecer que Judas estaba condenado desde el inicio, sin opción, pero no es así. Jesús no lo predestinó al mal, lo conocía profundamente, sabía lo que había en su corazón, sabía que Judas tenía acceso a la verdad, pero también sabía que no todos los que caminan cerca caminan limpios. Juan 13, 10, 11. Judas fue testigo de milagros, vio a Lázaro salir del sepulcro, escuchó el sermón del monte, comió del pan multiplicado, fue enviado por Jesús con poder para sanar y echar fuera demonios. Lucas 9, 1, 2. ¿Puede alguien ver tanto, oír tanto, experimentar tanto y aún así traicionar al Maestro? Sí, y Judas es prueba de ello, porque la cercanía física no garantiza intimidad espiritual. El Evangelio según Juan nos da pistas de su corazón. En Juan 12, 4, 6, cuando María unge los pies de Jesús con perfume costoso, Judas se queja: ¿por qué no se vendió este perfume y se dio a los pobres? Pero el texto añade: no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí vemos que la corrupción ya estaba dentro de él. Jesús no la provocó. Satanás no la impuso. Judas eligió alimentar la ambición y disfrazarla de virtud. Más tarde, en Lucas 22, 3, encontramos una frase clave: y entró Satanás en Judas. Esta declaración ha generado muchas interpretaciones. Algunos creen que esto demuestra que Judas fue poseído, que no tenía elección. Pero el contexto nos muestra otra cosa. Satanás no entra por la fuerza, entra por puertas abiertas. Judas había estado cultivando un corazón doble, un espíritu de codicia, un amor al dinero que fue creciendo en secreto. Hasta que finalmente el enemigo encontró un lugar donde operar. En Mateo 26, 14, 16 vemos cómo Judas busca a los sacerdotes y les pregunta: ¿qué me queréis dar? ¿Y yo os lo entregaré? Él toma la iniciativa. Nadie lo forzó, nadie lo manipuló. Fue una decisión activa, motivada por el interés personal.
por 30 piezas de plata, vendió al Hijo de Dios. Pero el acto final no fue solo una transacción, fue un beso, un acto de intimidad falsificada. Jesús en el huerto le dice: «Amigo, ¿a qué vienes?». Mateo 26:50. Lo llama amigo no con sarcasmo, sino con dolor. Jesús le había dado amor, oportunidad, paciencia, pero Judas eligió otra cosa. Entonces, ¿fue manipulado o actuó por su ambición? La respuesta bíblica es clara: fue influenciado pero no forzado, fue tentado pero no obligado. Judas actuó por decisión propia. Como cualquier ser humano, tenía libre albedrío. Satanás no puede dominar a quien permanece en la luz. Pero Judas se movió en las sombras, negoció a su maestro por lo que creía que valía, y cuando se dio cuenta de su error, fue tarde. Mateo 27:3-5 relata su arrepentimiento, devuelve las monedas, declara: «He pecado entregando sangre inocente». Pero no va a Jesús, no pide perdón, no clama misericordia, va y se ahorca. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Sentir culpa no es lo mismo que cambiar de camino. Judas reconoció su pecado, pero no confió en el perdón. Hechos 1:18 describe su final como trágico y simbólico. Su cuerpo se rompe, su campo se convierte en campo de sangre. Su historia es una advertencia viva. Estar cerca de Jesús no te salva si tu corazón no es rendido a Él. Teológicamente, Judas fue parte del cumplimiento profético. Salmos 41:9 dice: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar». Jesús mismo dijo que era necesario que se cumplieran las Escrituras. Juan 17:12. Pero necesario no significa que Judas no tuviera opción. Significa que Dios usó incluso su maldad para cumplir su propósito redentor. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que estar cerca de la verdad no es garantía de obediencia. Que el pecado oculto abre puertas al enemigo. Que la ambición no tratada se convierte en traición. Que el remordimiento sin arrepentimiento produce muerte. Que Dios puede usar incluso la traición para cumplir su plan, pero eso no justifica al traidor. Judas tuvo oportunidades. Escuchó la voz del amor. Caminó con el Salvador, pero eligió su camino. Y ese camino terminó en muerte, no porque no pudiera ser perdonado, sino porque nunca confió en el perdón. Después de escuchar esta palabra, no podemos quedarnos callados. Judas no fue solo un personaje de la Biblia. Su historia nos confronta con decisiones que todos enfrentamos. ¿A quién estoy sirviendo realmente? ¿Qué estoy guardando en mi corazón? ¿Qué tipo de discípulo soy? Queremos escucharte. ¿Qué parte de la historia de Judas te impactó más? ¿Has vivido momentos donde sentiste que la ambición, la presión o el dolor te alejaban de Dios? ¿Alguna vez te viste a punto de traicionar tus convicciones por algo que parecía conveniente? Tu testimonio puede abrir los ojos de otros. Tal vez hay alguien leyendo los comentarios que está luchando ahora mismo con decisiones difíciles, y tus palabras pueden ser la guía que necesita. Recuerda que Apocalipsis 12:11 dice que vencieron por medio del testimonio. No subestimes el poder de lo que has vivido con Dios. Y si tienes preguntas, dudas o necesitas oración, escríbelo también. Esta comunidad está para edificar, para apoyar, para acompañar, porque no se trata solo de mirar a Judas y señalarlo. Se trata de mirarnos en ese espejo y decidir vivir rendidos al Maestro de verdad. Escríbenos en los comentarios. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué decisión estás tomando después de escuchar esto? Uno de los mayores errores que se cometen al hablar de Judas es reducir su historia a una profecía inevitable. Hay quienes dicen: pobrecito, él solo cumplió una misión. Alguien tenía que traicionar a Jesús. Pero esa visión es peligrosa, porque convierte a Dios en un manipulador y a Judas en una víctima.
cuando la Biblia presenta exactamente lo contrario. Jesús lo dijo claramente en Mateo 26:24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si Judas fuera solo una pieza sin voluntad, ¿por qué Jesús pronunciaría semejante condena? Este verso desmonta el mito de que Judas fue un títere sin opción. Otro mito común es pensar que Judas se perdió porque pecó, como si su caída hubiera sido peor que la de Pedro, que también negó al Señor. Pero no fue el pecado lo que definió su final, fue su respuesta al pecado. Pedro lloró, se quebró, volvió a Jesús. Judas sintió remordimiento, pero no buscó perdón. Esta diferencia es clave. El arrepentimiento restaura, pero el remordimiento sin fe solo destruye. También es falso decir que Judas nunca tuvo oportunidades. Jesús conocía sus intenciones, advirtió abiertamente a los discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Y aún así le lavó los pies a Judas en la cena. Si eso no es gracia y paciencia, ¿qué más podría ser? Judas tuvo todas las oportunidades para cambiar, pero eligió no hacerlo. Finalmente, hay quienes usan su historia para justificar un fatalismo espiritual. Si Dios quiere salvarme, Él lo hará. Pero la Biblia dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. La salvación es una oferta, no es impuesta. Rechazarla es una decisión, y Judas decidió hacerlo. Judas Iscariote, una figura que genera incomodidad en cualquier creyente. Su nombre se volvió sinónimo de traición. Su historia, una advertencia viva en la narrativa del Evangelio. Pero detrás de su beso está algo más profundo que debemos explorar. ¿Qué llevó a un hombre llamado por Jesús, parte del círculo íntimo de los 12, a entregar al Mesías? ¿Qué batallas se libraban en su corazón? ¿Fue condenado desde el principio o fue su ambición la que lo arrastró hasta el abismo? Para entenderlo, tenemos que empezar por lo más importante. Jesús eligió a Judas. Lucas 6, 12, 16 nos relata cómo, después de una noche en oración, Jesús escoge personalmente a los 12 apóstoles. Judas Iscariote estaba entre ellos. Esto significa que, en algún punto, Judas respondió a un llamado. Caminó junto a Cristo. Fue testigo de milagros, señales, enseñanzas. Compartió pan, escuchó parábolas explicadas en privado. Jesús no lo escogió para perderlo, sino para darle las mismas oportunidades que a los demás. Pero la elección divina no anula la responsabilidad humana. Jesús mismo advirtió en Juan 6, 70, 71, «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». Aquí no está llamando a Judas un ser demoníaco por naturaleza, sino que está revelando que su corazón ya había abierto una puerta peligrosa. Desde el principio, Jesús conocía la trayectoria de cada uno. Sin embargo, no lo apartó. Le dio espacio para cambiar, y eso dice mucho sobre la gracia. Judas tenía un cargo, era el tesorero del grupo. Según Juan 12:6, él manejaba la bolsa del dinero y no lo hacía con integridad. Era ladrón y sustraía de lo que se echaba en ella. Este detalle nos da una clave. La traición de Judas no empezó en Getsemaní. Empezó mucho antes, en pequenas decisiones que fueron corrompendo o corazón. La codicia fue la primera grieta en el alma de Judas. No se menciona que hiciera milagros como Pedro, ni que hiciera preguntas como Tomás, ni que amara con devoción como Juan. Pero sí se registra su reacción cuando María unge a Jesús con perfume costoso. Juan 12, 3, 6. Judas se disfraza de preocupado por los pobres, pero el texto es claro. No le importaban los necesitados, le dolía no tener acceso a ese dinero. La ambición ya lo estaba devorando. Cuando una persona permite que el dinero, el orgullo, el ego o el reconocimiento ocupen el lugar de Jesús, el corazón se convierte en terreno fértil para la traición.
Judas no traicionó en un solo momento. Se traicionó a sí mismo muchas veces antes de besar a su maestro. A pesar de todo eso, Jesús nunca lo expuso públicamente. Nunca lo apartó del grupo. En la última cena, cuando afirmó que uno de los discípulos lo traicionaría, nadie sospechó de Judas. Mateo 26, 21, 22. Esto muestra que él sabía esconder bien sus intenciones, pero también que Jesús nunca lo trató con frialdad ni desprecio. La paciencia de Cristo era tan grande que incluso en ese momento Judas aún podía elegir un camino diferente. Pero Judas tomó una decisión. Fue a buscar a los sacerdotes y les dijo con frialdad: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Mateo 26, 15. Vendió la verdad por 30 monedas de plata. No fue obligado, no fue amenazado. Él fue detrás de la traición por iniciativa propia. Lucas 22:3 nos dice que Satanás entró en Judas. Eso no sucedió mágicamente. Fue el resultado de una entrega interior. El diablo no invade corazones entregados a Dios. Solo entra donde hay compromisos rotos y deseos ocultos. Judas había dejado de confiar en Jesús. Tal vez esperaba un Mesías político, un reino terrenal. Tal vez se decepcionó con la dirección del ministerio. No lo sabemos con certeza, pero sabemos que su ambición superó su fe. Durante la cena, Jesús hizo un gesto que lo cambia todo. Lavó los pies de Judas. Juan 13, 2, 5 nos muestra este acto de amor extremo. Jesús, el Señor, se arrodilla ante el traidor y lo sirve. ¿Qué clase de rey hace eso? La respuesta: un rey que ama hasta el último instante. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, pero aún así lo trató con honra. Ese fue quizás el último llamado silencioso a su corazón. Sin embargo, después de recibir el pan, símbolo de comunión, Judas decidió marcharse. Juan 13, 27, 30. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Y Judas salió, y era de noche. No solo afuera, sino dentro de él. La luz de la gracia fue rechazada. La elección fue sellada. Después de salir del aposento alto, Judas se dirige directamente a los líderes religiosos. El trato ya estaba hecho. Sabía dónde estaría Jesús. Conocía su rutina de oración. En el huerto de Getsemaní lo encuentra orando y allí, con frialdad, ejecuta su plan. Salve, maestro, y lo besa. Mateo 26, 49. Ese beso es una de las imágenes más trágicas de toda la Biblia. Una señal de afecto usada como instrumento de traición. Pero aquí ocurre algo profundo. Jesús no lo maldice, no lo golpea. Le dice: amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. Esa palabra no es irónica. Es un último intento, una pregunta abierta al corazón endurecido de Judas. Pero él no responde. Su silencio resuena más fuerte que el ruido de las espadas. Y así, el Salvador es entregado. La Biblia nos dice que Judas, al ver a Jesús condenado, se arrepintió. Mateo 27, 3. Pero esta palabra debe entenderse con cuidado. El término usado en el griego original es metamelomai, que indica remordimiento, no metanoia, que significa arrepentimiento profundo y transformación. Judas sintió culpa, pero no tuvo fe. Devuelve el dinero, intenta limpiar sus manos, declara que ha traicionado sangre inocente, pero no corre hacia Jesús, no clama por perdón, no se lanza a los pies de la cruz. En lugar de eso se ahorca. Termina su historia solo, perdido, condenado no por un error, sino por rechazar la única esperanza que podía salvarlo. Aquí está la diferencia entre Judas y Pedro. Ambos fallaron. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lloró amargamente, y Jesús lo restauró. Judas, en cambio, se hundió en la desesperación y no creyó en la misericordia. Esto nos enseña que no es el pecado lo que define nuestro final, sino lo que hacemos después de él. La muerte de Judas también cumple una profecía. En Hechos 1, 16, 20, Pedro cita los Salmos y dice que todo aquello estaba previsto.
El campo comprado con las monedas se llama Acéldama, campo de sangre. Su vida, su muerte, su final, se convirtieron en un símbolo eterno de quien conoce la verdad, pero decide vender el alma. La historia de Judas no termina con su muerte. Su nombre permanece como advertencia, como eco de una verdad que la Biblia deja muy clara. El peligro no está solo en los enemigos externos, sino en los traidores internos. Judas es la representación de aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. 2 Timoteo 3:5, de los que se acercan a Jesús por conveniencia, pero no por entrega, de los que conocen la verdad, pero eligen el oro, de los que besan al Maestro, mientras en su corazón ya lo han vendido. ¿Y por qué su historia es tan relevante hoy? Porque la iglesia actual también está llena de oportunidades para elegir entre Cristo o las monedas. No siempre serán monedas literales. A veces será una relación que sabes que te aleja de Dios. A veces será un negocio dudoso. A veces un silencio que traiciona tu fe. El espíritu de Judas no se manifiesta solo en grandes traiciones, sino en cada pequeña decisión donde preferimos el yo antes que la cruz. Por eso Hebreos 3:12-13 nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos cada día, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Judas no se endureció de un día para otro. Fue poco a poco, callando, fingiendo, robando, negociando, hasta que ya no podía oír la voz de su maestro. Y aún así, a pesar de todo, Jesús lo llamó amigo en el último momento. ¿Por qué? Porque hasta el último segundo, la misericordia de Dios seguía disponible. Judas tuvo tiempo, tuvo oportunidad, pero no confió en el perdón. Esa es la tragedia de su vida. No fue el beso, fue la falta de fe en el arrepentimiento. Pudo haber sido restaurado como Pedro, pudo haber sido perdonado como el ladrón en la cruz, pero eligió la desesperación. Su vida nos enseña que conocer la verdad no es lo mismo que vivir la verdad. El pecado oculto, si no se trata, abre puertas al enemigo. El remordimiento sin arrepentimiento conduce a la muerte. La misericordia está disponible, pero debe recibirse con fe. Judas caminó con Jesús, escuchó a Jesús, tocó a Jesús, pero nunca entregó verdaderamente su corazón a Jesús. La pregunta que nos queda es: ¿y nosotros? ¿Estamos solo caminando a su lado o completamente rendidos a Él? ¿Servimos con sinceridad o escondemos ambiciones secretas? ¿Estamos listos para correr hacia la gracia o confiamos demasiado en el tiempo? La historia de Judas termina en oscuridad, pero la tuya aún puede terminar en luz, porque aquel que fue traicionado aún tiene los brazos abiertos, listo para perdonarte. La historia de Judas no es solo un episodio trágico del pasado, es un espejo para la vida cristiana actual. Porque si algo nos enseña su vida es que no basta con caminar cerca de Jesús, hay que caminar rendidos a Él. Judas tuvo acceso, conocía los lugares secretos donde Jesús oraba, escuchó sus palabras más profundas, vio cómo sanaba, cómo perdonaba, cómo se conmovía por los pobres. Sin embargo, su corazón estaba en otro lugar, estaba dividido. Su lealtad no era total, su ambición se disfrazaba de espiritualidad, y esa mezcla es la más peligrosa. En la vida cristiana no hay espacio para la doble agenda. Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6:24. Pero ¿cuántas veces intentamos exactamente eso? Servimos a Cristo con los labios, pero negociamos principios en lo oculto. Queremos el reino, pero también queremos el aplauso. Queremos la cruz, pero sin negarnos a nosotros mismos. La enseñanza más clara de esta historia es un llamado a la autoevaluación sincera. Pablo escribió: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
2 Corintios 13:5. No para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia. Judas nos muestra que no se trata de que tan cerca estés del movimiento, sino de cuán entregado estás al Maestro. Otra lección profunda es sobre las pequeñas concesiones. Judas no cayó de un día para otro. Fue cediendo terreno poco a poco. Un pensamiento egoísta, una crítica interna, una moneda tomada en secreto, un deseo escondido, hasta que ya no hubo vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Qué pensamientos estás alimentando en secreto? ¿Qué áreas estás justificando con excusas? Pero esta historia también nos llama a confiar en el perdón antes que en la culpa. Muchos cristianos, cuando fallan, se alejan de Dios como Judas en vez de correr hacia Él como Pedro. Sienten que ya no valen nada, que Dios los ha rechazado, que su error fue demasiado grande, pero la cruz sigue abierta. Jesús no se ha rendido contigo. El mismo Jesús que lavó los pies de Judas, también lavó los de Pedro. Si pecaste, si te enfriaste, si te alejaste, vuelve. Judas sintió remordimiento, pero no tuvo fe. Pedro lloró, pero volvió. Esa es la diferencia entre condenación y restauración. El arrepentimiento no es perfección, es rendición, es reconocer que solo Jesús puede limpiarnos de verdad. La vida cristiana también exige que renunciemos a la hipocresía. Judas sabía fingir muy bien. Nadie sospechaba de él. Pero Dios no ve como el hombre ve. Él mira el corazón, y eso debe liberarnos, no asustarnos, porque podemos dejar de fingir, podemos ser honestos, podemos confesar, podemos ser transformados de verdad. Finalmente, esta historia nos invita a la rendición total. Nada de compromisos a medias, nada de fe tibia. O somos de Él o no lo somos. En Apocalipsis 3:16, Jesús dice: «Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca». ¿Fuerte? Sí, pero es porque Él nos ama demasiado para dejarnos a medias. Entonces, ¿cómo aplicar todo esto a la vida real? Examina tu motivación. ¿Por qué sigues a Cristo? Renuncia a las zonas grises, no negocies con el pecado, confía en el perdón, corre hacia la gracia, sin miedo, vive con integridad, sé verdadero delante de Dios. Comprométete con todo tu ser, Cristo lo merece todo de ti. Judas nos muestra lo que pasa cuando la ambición gobierna, pero Jesús nos muestra lo que sucede cuando lo rendimos todo. La elección está frente a nosotros cada día. Que tu historia termine en la cruz, no en el campo de sangre. Ignorar la historia de Judas es ignorar una de las advertencias más fuertes que Dios ha dejado en su palabra. Y no es solo un relato antiguo, es un espejo que el Espíritu Santo pone frente a nosotros hoy. Porque Judas no era un enemigo declarado, no era un romano ni un fariseo, era un discípulo, un escogido, un hombre que caminó junto a Jesús, que comió con él, que escuchó su voz, y aún así terminó en oscuridad. La advertencia es clara. No todos los que están cerca del Maestro están realmente con el Maestro. Pablo dijo en 1 Corintios 10:12, «El que piensa estar firme, mire que no caiga». Judas pensó que tenía todo bajo control. Mantuvo una doble vida por tanto tiempo que se convenció de que nada pasaría. Pero cuando menos lo esperó, ya no pudo regresar. Su corazón había sido endurecido por el pecado oculto, por la ambición disfrazada de buena intención, por un remordimiento sin fe. Jesús le dijo: «Amigo, ¿a qué vienes? Incluso en el momento de la traición, ese llamado sigue vivo hoy. Él sigue llamando amigo al que todavía puede arrepentirse, pero no todos responden. Algunos, como Judas, se alejan en silencio y nunca regresan. Judas no fue condenado por un solo acto. Su tragedia fue una serie de decisiones pequeñas que poco a poco lo alejaron de la verdad. Cada mentira tolerada, cada moneda robada, cada deseo no confesado, lo prepararon para el beso.
Y cuando finalmente reconoció su error, fue demasiado tarde. No porque Dios no pudiera perdonarlo, sino porque él ya no creyó que podía ser perdonado. Eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo también, llevarte al punto en el que creas que ya no hay regreso. Pero escúchame bien, sí hay regreso. Si estás leyendo esto, si tu corazón late, si el Espíritu te está hablando, aún hay esperanza. No cometas el mismo error que Judas. No esperes hasta que el remordimiento te ahogue. No sigas cargando con culpa cuando hay perdón disponible. No te escondas tras excusas religiosas o buena conducta. Lo único que salva es Jesús. Y Él no rechaza a nadie que viene a Él con un corazón quebrantado. Hebreos 3:15 dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es ese día. Esta advertencia no es una amenaza. Es una invitación urgente. Es Dios diciéndote: detente, examina tu corazón, vuelve a mí, porque el infierno no fue hecho para ti. La condenación no es tu destino, pero si rechazas la gracia una y otra vez, llegará un momento en que no podrás escuchar su voz. Judas tuvo oportunidades, tuvo advertencias, tuvo amor, y aún así eligió el camino de la traición. No repitas su historia. No cierres tus oídos al Espíritu. No postergues lo eterno por algo pasajero. Este es el momento. No lo ignores. No importa cuán oscura haya sido tu historia. Si hoy decides volver a Jesús, tu final no será como el de Judas. Porque aunque él vio la traición venir, también vio el arrepentimiento que nunca llegó. Y hoy su mirada está sobre ti, no con condena, sino con amor. Este mensaje no fue casualidad, fue una cita divina, una oportunidad que quizás no sabías que necesitabas, pero que Dios preparó desde antes que nacieras, porque te ama demasiado como para dejarte seguir caminando en doble ánimo, en religiosidad vacía o en culpa escondida. Si hoy reconoces que hay algo en tu vida que necesita ser rendido, no lo postergues, no lo pienses más. Haz lo que Judas no hizo. Corre a los pies de Jesús, confiesa, pide perdón, clama por su gracia, y Él, como siempre, te recibirá con los brazos abiertos. Y si esta palabra te habló, compártela. Hay muchos más caminando en silencio, con corazones divididos. Necesitan saber que todavía hay perdón, que todavía hay tiempo. Comenta lo que Dios te mostró. Escríbenos si necesitas oración, porque no estamos solos en esto. Somos un cuerpo, una familia, un pueblo que no quiere repetir la historia del traidor, sino vivir como verdaderos hijos de Dios. Como dice Romanos 13:11, ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. Despierta, responde, vive.